bienvenida mis queridos amigos y amigas de Leo. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Vamos a hacer un análisis de esta conexión y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias por suscribirte al canal, me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Así que bienvenido, bienvenida a la comunidad y también te invito a dejarle un me gusta a este video y contarme en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Y finalmente te invito a inscribirte o a suscribirte en mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. Ok, Leo, vamos a respirar profundo 3 veces y vamos a comenzar con esta canalización. A veces tengo miedo que lo estés pasando mejor sin mí que conmigo. Me duele mucho toda esta situación, la lejanía, la distancia. Y realmente quiero una reconciliación contigo, quiero volver a seducirte, decirte cuánto me gustas. Pero no me siento lo suficientemente bueno para ti. Siento que las cosas han salido muy mal y me escondo en mí mismo, en mí misma. Solo tengo ojos para ti, mi amor. No estaba buscando una relación, no sé cómo lidiar con esto. Tengo problemas confiando en los otros y necesito tiempo para sanar. Sé cómo es mi vida sin ti y no me gusta. Ok, Leo, mis chicos y chicas de Leo, vamos a entrar a hacer un análisis un poco más profundo con respecto a esta conexión en particular. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Tenemos primero 9 de bastos, ¿no? Esta persona ha sido herida, le duele el corazoncito por posiblemente una separación o una distancia. Esta carta también nos muestra cómo se ha puesto alguna especie de barrera, ¿no? Si te preguntas si tu persona te ha dejado ir o no, nos dicen no, esta persona no te ha dejado ir, todavía no logra dejar de pensar en ti, de soltarte, no quiere hacerlo, siento tampoco. Es como si sintiese que tuviese muy mala suerte y que nada va a su favor en la vida con la rueda de la fortuna. El 7 de bastos al reverso acá nos están indicando que es como hay algo que tu persona ya se cansó de defender, se cansó quizá de cuidar o como de retenerse, siento también, de aguantárselo. Es como esta carta me está hablando como de rendirse acerca posiblemente de la intención que tiene de reconciliación con este 3 de copas. Con la carta del ermitaño insiste, no me siento feliz, no, me siento solo, me siento triste. Se siente como abandonado y también siente que no es lo suficientemente bueno o buena para ti. Sin embargo, te gusta o le gustas, en el fondo te está diciendo, bueno, me gustas mucho, sé cómo es mi vida sin ti, no me gusta, ¿no? Y quiere coquetearte, salir contigo. Pero si nos piden, hay alguien aquí que tiene que dejar ir la necesidad de tenerlo todo bajo control o que todo tenga que ir bajo sus expectativas. Acá sí hay verdadero amor y yo veo que hay alguna especie de intención de reconciliación aquí, ¿ok? Tu persona está intentando sanar este sentimiento de soledad y como de decepción de que no todas las cosas en su vida están saliendo bajo sus expectativas. Y posiblemente es eso lo que tiene que soltar. Y también seguir trabajando en su amor propio con esta carta de no sentirse lo suficientemente bueno o buena para ti. ¿Okay? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente la persona de Leo hacia Leo?
Ok, vamos, 10 de pentáculos. Esta persona es como alguien que si es que no está casado contigo, es alguien que te ve como esa persona con la que se quiere casar. Bien. Se ve construyendo algo sólido contigo, pero al mismo tiempo le duele mucho el corazón. Siento que está en mucho dolor por por quizás este quiebre, esta separación o este momento que están teniendo entre ustedes, ¿ok? La carta de la luna. Uy, si se ve como tu persona realmente ahora no lo está pasando muy bien. No lo está pasando muy bien. Sigue teniendo esa necesidad de tenerlo todo bajo control. Y como no están saliendo las cosas de acuerdo a como él o ella quisieran en su vida, la está pasando muy mal por eso. También esta carta, el 6 de Pentáculos, nos dice que hay alguien aquí que es como que siente que el otro le da migajas de amor. Y eso le resulta en una decepción, claro, con este 4 de copas. Este 4 de copas. Es como... Lo que me mencionan es como, bueno, cada persona tiene su propia forma única de entregar amor y muchas veces nosotros ponemos nuestras expectativas en el otro cuando tampoco es realmente capaz de cumplirlas o no son sus formas de dar amor o no tienen entendido el mismo concepto sobre el amor. Esto no quita que no se amen, sino que simplemente son distintas formas de amar. Pero hay veces que nos cuesta aceptar eso y buscamos transformar al otro para que cumpla nuestras expectativas, ya sea por cualquiera de las partes que venga esa idea, ¿no? Esta es una lectura que a quien sea que le llegue en ese sentido, hay que soltar eso. No estamos aquí para cambiar la forma de amar del otro o enseñarles a amar porque yo sé lo que es amar, sino que amamos tal cual como somos y permitimos que el otro también ame. Aceptar al otro tal cual es, ¿no? Que nos ame tal cual es. Esta persona ya tiene un 4 de bastos, ¿no? The Triple Squirrel. Caballero de copas al reverso. Ay, ay, ay. Ok, 7 de espadas al reverso y la carta del diablo. Esta es una persona que siente que tú puedes ser su llama gemela. Yo siento que es como si lo estuviera escondiendo detrás de todo, en las profundidades de su corazón, lo reconozca o no. Esta persona te ama infinitamente y definitivamente quiere construir algo. Para mí, tanto el 10 de pentáculos aquí como este 4 de bastos nos están hablando o son cartas que nos indican matrimonio. Siento que eso es lo que está en las intenciones, ¿no? Pero con The Triple Squirrel es como que nos están hablando, la ardilla alienada, ¿no? Hay un pensamiento aquí que está un poco errado, difícil, ¿no? Vemos como esta ardilla es como si estuviese endrogada, ¿no? Es como si estuviese con la mente en cualquier parte y no percibe muy bien, tiene una percepción alterada de la realidad, ¿bien? Está como en ese modo. Y cuando está en esa modalidad, está desconectado de sus propios sentimientos y emociones y por eso siente que las cosas no le salen bien. Es como estar en mente de pobreza o poca abundancia, ¿no? Y esto es un mecanismo del ego para permanecer en la vida de esta persona. Y la carta del diablo es la carta del ego. Codependencia, necesidad de tenerlo todo bajo control, creencias limitantes. Bien, poco a poco tu persona tiene que ir dándose cuenta de esto. Y por eso también lo está pasando tan mal en el modo del ermitaño. Porque no quiere reconocer también que hay algo en sí mismo que tiene que cuidar o que tiene que transformar. Especialmente acá nos dice, tengo problemas confiando en los otros. Bien, necesito tiempo para sanar. Claro, nos está indicando que tiene que haber un periodo donde tu persona se tiene que dar cuenta de esto. Y eso es lo que está pasando. Tu persona se está dando cuenta de cosas que tiene que soltar, cosas que tiene que liberar. Hay algo que se tiene que parar o que se tiene que detener aquí. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme acerca de la carta del ermitaño. Bien, 3 de pentáculos al reverso, la carta de la fuerza. El 7 de pentáculos. Es como... qué lectura. Este 3 de pentáculos es... Tu persona sabe que quizá anteriormente no puso el esfuerzo o no hizo las cosas
como desde su mejor versión de sí mismo, ¿no? Desde su yo superior, dándolo todo, ¿bien? No lo hizo, sí. Y entonces ahora está en modo de frustración. Y está esperando que algo vaya a cambiar, algo que se vaya a transformar. Entonces con la carta de la fuerza aquí también es como si se estuviese reteniendo de algo. Hay algo acá que tu persona está intentando domar, ¿no? Ese aspecto de sí mismo, quizá de su miedo, de su rabia, desde su frustración. Esto también, la carta de la fuerza indica evolución y aprendizaje. Y posiblemente ya está en el camino de trabajar en esto de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero todavía le resulta muy frustrante no ver resultados, tanto en sí mismo, o es como si estuviese esperando que algo cambie. Aquí con la energía de la rueda de la fortuna también. Es como estar esperando que, como que pase un milagro y todo transforme esto, pero claro, es él o ella misma quien tiene que tomar el valor de reconocerse a sí mismo, de trabajar en sí mismo y sanar. No lo podemos hacer nosotros por esta persona. Bien, vamos a mirar si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Leo? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Leo? Muchas gracias, guías espirituales. Dice, no es el momento correcto, claro. Efectivamente, estamos viendo un poco de tiempos divinos. Ok. Tenemos, no es el tiempo correcto, ¿no? Hay algo acá que se tiene que develar, ¿no? Que se tiene que ir trabajando. Necesito tiempo para sanar. Y creo que lo estuvimos conversando un poco, ¿no? Esta persona necesita darse cuenta de algunas cosas. Posiblemente no es el tiempo correcto para esto. Bien. Pero si hay abundancia para ti, yo no siento que este ciclo necesariamente tiene que estar cerrado con esta persona. Pero sí se necesita el espacio de recuperación, tanto por parte de tu persona especial como tuyo. Y a ti te invitan a tomar acción también con respecto a reconocer esta abundancia. Si es que sientes que necesitas ayuda, por ejemplo, terapia, tomar ese compromiso contigo mismo de restaurar la balanza. Recuerda, Leo, que tú también eres importante. Esta persona también es importante, pero esto tiene que estar bien balanceado. Si no, la relación no es recíproca. Hay alguien que está dando más que el otro, y lo conversamos anteriormente. Con este es el 6 de Pentáculos, ¿no? Hay alguien aquí que siente que está dando migajas de amor. Entonces hay alguien que tiene que tomar las riendas del asunto y restaurar el balance. Hay gente aquí que te puede ayudar. Esto puede ser una lectura de tarot, por ejemplo, terapia, amigos, familia. Pero si es que no la estás pasando muy bien en este momento, sí, toma acción. ¿Para qué? Para reconocer tu propia abundancia, tu amor propio, y seguir creciendo desde ahí, ¿no? En tu propia individualidad, en lo que eres, esa garra y ese fuego que tiene Leo. Volver a reconectar con esa abundancia que está en tu corazón, ¿no? En tu alma. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar. Y miren aquí, miren qué juego. Tenemos la carta de la fuerza y el ermitaño, el mismo juego que nos mostraron acá. Estas son ambas cartas de crecer, de ser resiliente, de seguir trabajando en ese camino espiritual, ¿no? De volver a trabajar en esa fortaleza que uno tiene. Y eso es lo que quizás nosotros no estamos viendo y se esconde debajo del mazo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti? 7 de copas al reverso, el hierofante. Esta definitivamente es una persona que se quiere casar contigo. Una más. Y eso están sus intenciones, pero ahora tiene que trabajar en esa búsqueda espiritual y claro, y darse cuenta que no lo puede tener todo bajo control, o que todas las cosas no pueden ser a su forma siempre, ¿no? Lo veo con un carácter, o la veo con un carácter muy fuerte. Tanto así que se impide su propia felicidad. Bien, tenemos la carta de la templanza. Siento que de una forma u otra con el hierofante y la carta de la templanza son ambas cartas de espiritualidad o conexión divina también. Es como si esta persona estuviese divinamente guiada a tomar la fortaleza que tiene que tomar para liderar su propia vida y sobrellevar los obstáculos. Ahora, esto no nos indica ninguna acción hacia ti en particular en este momento.
Yo siento que hay que ir viendo cómo va en el tiempo. No es como que las energías necesariamente están asentadas. Yo sí creo que tu persona tiene todas las intenciones como en el corazón, pero sí tiene que trabajar en sí mismo, en su propia felicidad, en su auténtica felicidad antes de ir hacia ti y poder restaurar el balance contigo con este 6 de pentáculos, ¿no? Ahora sí quiere dar recíproco, quiere como dar vuelta esto, ¿no? Y esto significa estar evaluándose a sí mismo, y ese es el proceso que está haciendo esta persona, y sabe cómo es su vida sin ti y definitivamente no le gusta. ¿Bien? Porque sabe, te extraña en ese sentido. Mira, ¿no? El verdadero amor quiere la reconciliación, pero siento que esto es algo que se tiene que ir trabajando en el tiempo. No viene hoy, posiblemente mañana tampoco, pero tu persona lo está trabajando o está de forma inconsciente trabajando para llegar a eso, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los últimos consejos para nuestros amigos y amigas de Leo. Mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos, no te des por vencido, ¿ok? Entrégate como eres, entrega amor y no esperes nada de vuelta, entrégate como eres tal cual. Sigue pensando en positivo, hay abundancia para ti, tienes que reconocer esa abundancia para ti, ¿bien? Nos dice los lentes a través de los cuales vemos la realidad, no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen. ¿Cuáles son las creencias limitantes que te pueden estar reteniendo hoy, Leo? Que quizá no me siento lo suficientemente bueno para recibir amor, por ejemplo. O, por ejemplo, si es que siento que esta persona también me está abandonando, ¿por qué tengo esa herida del abandono? ¿Cuál es la creencia que me hace sentir que no soy lo suficientemente bueno, suficientemente importante para los demás, ¿no? Tengo que transformar esa creencia y resignificarla en algo importante para mí, ¿no? Reconocer ese valor propio y darte a ti ese amor propio, transformar esta creencia negativa o limitante acerca de ti, esos juicios negativos limitantes acerca de ti mismo, de ti misma, y transformarlos en algo positivo. Nos tenemos que hacer cargo de eso, de reconocer nuestro auténtico y verdadero yo espiritual, conectado a la luz desde el amor incondicional. Espero haberte ayudado con esta lectura, Leo. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.